Muchas gracias, Eric. Muchas gracias otra vez al INGUAT por esta invitación. Ya hoy el segundo día con esencialmente destinos. No sé si los que están hoy en día también estuvieron en nuestra primera presentación. La idea es continuar con esta serie de webinars o de seminarios web en el marco de gestión de destinos turísticos y hoy en día pues vamos a ver las oportunidades y desafíos en el marco del nuevo turismo. Entonces, bueno, quienes estuvieron antes de ayer, que fue el primer seminario web, pues saben que me gusta un poco empezar con esta parte conceptual, hablar un poco de qué es, cuando hablamos de turismo, es importante saber que ya se habla de turismo sostenible, ¿sí? Ya todo tipo de turismo debe ser sostenible, por lo tanto, cuando se habla de turismo es un turismo sostenible. Y por eso me gusta recordar este concepto que es de la Organización Mundial del Turismo, en donde dice que el turismo tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Entonces, cada uno de estos aspectos es muy importante, no hay uno más importante que otro. Es importante tener en cuenta todos estos aspectos, económico, social, medioambiental, y satisfacer necesidades no solo de visitantes, sino de la industria, el entorno y las comunidades anfitrionas. No es excluyente, tiene que ser completamente incluyente. En este sentido, ¿por qué es importante la gestión del turismo? Porque el turismo puede tener impactos negativos en lo sociocultural y en lo ambiental. Por eso es tan importante gestionar el turismo. En el caso de los impactos negativos socioculturales, puede haber, con un crecimiento, por ejemplo, del turismo que no tenga un control, puede haber impactos negativos frente a las comunidades en la pérdida de valores y la identidad local, porque se mercantilizan las culturas, entonces se empiezan a vender productos que ya no existen, sino que empieza a cambiar esa cultura local para cubrir esas demandas del turista. O puede haber también una actitud negativa frente al turismo cuando no está bien manejado. Ya estábamos viendo antes de la pandemia como en ciudades como Barcelona, como Venecia y otros, ya inclusive pues había un rechazo bastante amplio a los visitantes y al turismo, ¿no? Entonces es muy importante la gestión como tal del turismo por esos impactos socioculturales y también por esos impactos negativos ambientales. Cuando no hay una planificación y una gestión del turismo, pues puede haber impactos negativos ambientales como lo es el agotamiento de los recursos, la contaminación y los impactos físicos en la degradación de esos ecosistemas o de la infraestructura y las mismas actividades que repercuten en la calidad de vida de las comunidades locales. Entonces, ¿por qué es importante la gestión como tal del turismo? Para poder gestionar y minimizar esos impactos negativos socioculturales y ambientales. Cuando hablamos de desafíos y oportunidades, pues la idea es que esos desafíos se conviertan en oportunidades. Hay una hoja de ruta específicamente para los destinos y para los territorios y los países hoy en día, y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De alguna forma, estos 17 objetivos nos pueden marcar una hoja de ruta muy interesante para la gestión del turismo dentro de los territorios. Entonces, eh, de acuerdo a estos desafíos, cómo vamos a generar oportunidades precisamente para el desarrollo local, teniendo en cuenta todas estas problemáticas que nos indican Naciones Unidas y que ha sido además un trabajo de continuidad de los objetivos del milenio. Primero fueron los objetivos del milenio. Al no cumplirse los objetivos del milenio, pues se renovaron un poco estos objetivos de desarrollo sostenible en el cual se integran estos 17 objetivos específicamente. Ya para contextualizar específicamente, tendríamos que ver cuáles son esas necesidades de nuestros países. Entonces, esto es algo general, pero yo creo que en alguna forma hay algunos aspectos que son compartidos con los diferentes países. Entonces, pues esto es una generalidad, cada uno debe contextualizar de acuerdo pues a su comunidad o a su país, pero realmente puede haber algunas características generales similares en América Latina.
Cuando hablamos de oportunidades, precisamente esas oportunidades deben estar relacionadas ¿Sabes con una esas cosa, cariño? necesidades de los territorios. Sí, digamos que cuando uno habla, por ejemplo, de generar empresa o emprendimientos, uno se supone que cubre alguna necesidad que existe. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Y a partir de esas necesidades, ¿cómo el turismo puede ayudar a cubrir y a mejorar esas necesidades o esos retos o esos desafíos? Entonces, vamos a hacer una mirada general de esas problemáticas de América Latina que pueden generar muchas oportunidades también. Son grandes desafíos, pero pueden generar muchas oportunidades. Por un lado, todo el manejo del agua. Sabemos que en América Latina realmente tenemos gran cantidad de agua todavía que debería estar protegida. Entonces, dice que, por ejemplo, un dato del 2012 del Centro del Agua, Latinoamérica posee aproximadamente el 30% del escurrimiento superficial de agua a nivel mundial. ¿Sí? Países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela se encuentran con los países, entre los países de mayor biodiversidad en el planeta. En la cuenca del Amazonas contribuye el 20% del agua superficial del planeta. O uno de los acuíferos más grandes está en América Latina, que es el acuífero Guaraní, entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En Guatemala debe estar también, debe haber un indicador y debe haber también un alto porcentaje de agua, y esto implica una gran responsabilidad para los destinos. En este caso, por ejemplo, encontramos algún ejemplo. En Chile estaban estudiando la posibilidad de hacer, por ejemplo, un planeamiento o un ordenamiento territorial a partir de las cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ese ordenamiento podemos conservar las cuencas? Y puede ser precisamente una oportunidad para esa conservación y para la sostenibilidad de los territorios y los destinos a largo plazo. Por otro lado, entonces, así como tenemos esa gran cantidad de agua y somos una de las regiones con gran cantidad de agua superficial, también tenemos unas problemáticas, y es que el 70% de las aguas residuales de la región, de acuerdo a datos del Banco Mundial del 2014, no son tratadas. ¿Sí? Esta cifra no creo que haya cambiado mucho. De alguna forma hay un atraso un poco en esta parte de tratar y purificar un poco esa agua cuando se devuelve a la naturaleza, ¿no? Entonces, ese aumento de la contaminación también está relacionada con la expansión de la cultura, de la agricultura, perdón. También hay una afectación, sobre todo en zonas rurales, de esa contaminación de las aguas. No hay indicadores y no hay mucha información, por ejemplo, de la contaminación de aguas subterráneas, que cada vez con el uso de fertilizantes, pesticidas, todos los excrementos de animales, por ejemplo, con la ganadería, pues hace que cada vez haya más elementos pesados dentro del agua y ya empiezan a integrarse dentro de la cadena alimenticia, el cual también estamos, ¿no? Entonces, todos esos pescados con mercurio, etcétera, están entrando en nuestra cadena alimenticia. Otra, otra dificultad es la construcción de presas que amenaza la diversidad de los peces en los ríos. Entonces, aquí hay un gran desafío, pero también una gran oportunidad relacionado precisamente con esa protección del agua y cómo realmente vamos a empezar a tratar esas aguas residuales, cómo vamos a minimizar la contaminación para poder continuar con esa diversidad y con esa cantidad de agua que tenemos y que es una gran responsabilidad. Por otro lado, la agricultura comercial está generando el 70% de la deforestación, esto con datos de la FAO del 2016, y esto incluye pues diferentes tipos de agronegocios, sobre todo pastoreo intensivo y agricultura intensiva. Entonces, existen ya, por ejemplo, mecanismos para el monitoreo de las coberturas boscosas y cómo precisamente se puede hacer un control a esta deforestación o precisamente a poder aumentar esa cobertura boscosa. Y allí también hay oportunidades para el turismo, porque ya realmente se están empezando a hablar, por ejemplo, de cuestiones como el turismo regenerativo. Entonces, cómo el turismo
a partir de la misma actividad puede generar regeneración en los ecosistemas y en los territorios. Otra problemática que enfrenta América Latina y el Caribe es que es altamente dependiente de la energía de combustibles fósiles. Esto tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en el aumento de enfermedades relacionadas con estos factores contaminantes. Bogotá, por ejemplo, se encuentra de esas ciudades que realmente está enfrentando una gran contaminación que ahora, digamos, durante estos meses de cuarentena ha bajado un poco, pero realmente es una problemática que ha enfrentado desde hace ya muchos años. Aquí vemos un gráfico de cambios en la participación del transporte colectivo, en donde en vez de estar aumentando, en casi todas las ciudades está disminuyendo este uso de transporte colectivo. Esto va a ser una gran problemática y habría que revisar un poco cómo se hace esa reconversión de energía en este momento que es tan urgente, ¿no? Estamos hablando que estamos en un marco de emergencia climática, ya la actividad, ya la industria turística la había declarado hace unos meses, por lo tanto, toda esta afectación y el cambio climático, pues es un aspecto que todo destino debe tener en cuenta a la hora de gestionar. Hay que identificar cuáles son esos riesgos que cada destino enfrenta y poder tener soluciones para que realmente se minimicen y se puedan adaptar, digamos, a este cambio climático, pero asimismo, pues también minimizar todo lo que son gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Generación de basuras o de residuos. De alguna forma, esta generación de residuos pues tiene varias aristas. La idea es que pueda haber programas, por ejemplo, de minimización de residuos, después unos programas de reciclaje, reuso y ojalá realmente el porcentaje de disposición final del residuo en el vertedero sea lo mínimo. Allí entonces también se generan oportunidades con relación al reciclaje, al reuso, a la economía circular, entre otros que también vienen tomando cada vez más fuerza. En cuanto a la alimentación, estamos viendo que se está aumentando el uso de fertilizantes y plaguicidas. Esto implica no solamente cuestiones para la salud de los seres humanos, sino también del ambiente. Por ejemplo, todo el tema de la tierra y la salud de la tierra como tal, para cultivar, pues es un tema que realmente no se ha tenido en cuenta y no se ha hablado de manera seria, creo, en muchos países. Esto también va relacionado con la alimentación. Generalmente, por ejemplo, los niños en las ciudades están alimentándose con productos ultraprocesados y esto está generando también obesidad y sobrepeso en las zonas urbanas. Pero ¿qué pasa? Que hay una contradicción un poco y así como se está generando obesidad y sobrepeso en las zonas urbanas, en las zonas rurales los niños están sufriendo de desnutrición crónica. Entonces allí tenemos una gran problemática que debe ser realmente tenida en cuenta. Digamos que la pandemia nos ha obligado a revisar en algunos sitios esas cadenas de distribución de alimentos locales. Hay unas tendencias pues de agricultura orgánica, limpia, agroecológica, que merece ser la pena pues investigada porque es un nicho de mercado pues muy interesante que está creciendo realmente en todas las ciudades. En algunos casos, por ejemplo, con el contexto en el que vivimos, muchos de los proyectos o iniciativas de turismo que están ligadas con agroecología o con agricultura, pues, por ejemplo, han presentado mucha resiliencia en América Latina y esto es muy interesante, ¿no? Cómo la diversificación de actividades dentro de las comunidades, pues, da la posibilidad de desarrollar no solamente el turismo, sino otras actividades, y eso les ha generado, digamos, a esas comunidades una resiliencia importante frente a la pandemia y que realmente puedan generar algunos ingresos económicos relacionados con esta alimentación y ojalá pues sea lo más sano posible para que sea como un círculo virtuoso entre esa producción agroecológica y también la salud humana y la salud también de la tierra. Con relación a la pobreza y desigualdad, pues sabemos que es un tema que cobra también cada vez más relevancia. Esa desigualdad que se está generando y que sigue creciendo en el mundo, pues también se ve en Latinoamérica.
Los más afectados son jóvenes, niños, niñas, mujeres y población en áreas rurales. Por eso, en el caso de las políticas públicas, también debe tener, cuando se estudian las políticas públicas, debe haber un análisis de interseccionalidad, porque las políticas públicas, digamos, no aplican o no se implementan de igual forma o no tienen un efecto de igual forma en todas las personas. Entonces hay que revisar precisamente cómo esas políticas públicas están afectando a jóvenes, niños, niñas, mujeres y población en áreas rurales que muchas veces no se tienen en cuenta y se generan políticas públicas muy generales que realmente no tienen en cuenta el contexto de estas comunidades que son las más vulnerables y, por ejemplo, ahora con este contexto de pandemia, pues esto va a ser cada vez más importante. Se está hablando que estos índices de pobreza probablemente en América Latina van a aumentar bastante después de todo esto, precisamente por la situación en la que estamos. Con relación a la participación de la mujer, estamos viendo eh, por algunos datos de CEPAL y Organización Mundial del Turismo que, por ejemplo, una de cada tres mujeres no logra generar ingresos propios. Tampoco, digamos, en el sector, por más de que el turismo sea un sector en donde se emplea ampliamente a las mujeres, realmente las mujeres están concentradas en puestos menor remunerados. Esos roles, digamos, que se creen particularmente relacionados con las mujeres que, por ejemplo, están en la casa y en la casa se dedican a labores de cocina, de cuidado. Cuando salen las mujeres también al mercado laboral, lo que se está haciendo es replicar un poco esos modelos y las mujeres entonces realmente se emplean en cuestiones de limpieza, por ejemplo, limpieza de hoteles, en la cocina, donde realmente no tienen unos ingresos adecuados o realmente hay una diferencia muy grande entre otro tipo de empleo con el empleo que realizan la mayoría de las mujeres. En ese sentido, pues hay también muchas oportunidades para poder generar esa igualdad de género entre hombres y mujeres. Otro tema específico, pues la tasa de asesinatos y la inseguridad. Estamos viendo esta gráfica, por ejemplo, pues es muy diciente porque está esa columna roja que ustedes ven es la proyección de aumento de tasa de asesinatos en el mundo y allí la más grande es América. Se está viendo, por ejemplo, que también es peligrosa las ciudades para las mujeres en Latinoamérica y pues las tasas de asesinatos y homicidios realmente están subiendo. Esta es una problemática que debería tenerse en cuenta mucho más en la planificación de los destinos, sobre todo pues teniendo en cuenta que cada vez el visitante y no solamente el visitante, sino realmente la calidad de vida de las comunidades dependen también de qué tanta seguridad o qué tanta seguridad, digamos, allá en sus comunidades. Vemos que los asesinatos relacionados con ambientalistas están aumentando también de forma exponencial. Esto es un indicador muy importante de la importancia de la conservación de la biodiversidad y de los bosques, ese acompañamiento de las entidades públicas, de la institucionalidad, para realmente poner como primera preocupación ese ambiente. Además, ahora con la pandemia, pues sabemos que la diversidad y la biodiversidad cuentan como un factor muy importante dentro de ese control de infección, dentro de ese control de virus, etcétera. La diversidad y la biodiversidad pues es muy, muy importante. Esto pues de la mano de todos esos temas de gestión ambiental dentro de los destinos, porque esos próximos visitantes pues van a querer estar en sitios donde hay bosques, donde hay naturaleza, donde no hay un turismo masivo, donde existan las condiciones suficientes, hospitales, condiciones adecuadas sanitarias también, precisamente para tener una mayor confianza dentro de los destinos.
Otro tema específico, la expansión de la cobertura educativa. Estamos viendo pues que con esta pandemia y la brecha digital, pues probablemente va a haber también un retraso muy grande en esta cobertura educativa y en la calidad de la educación. Entonces es también una dificultad, pero también puede ser una oportunidad. ¿Cómo realmente vamos a llegar a las zonas rurales con educación? Y, por ejemplo, específicamente en turismo, hay un programa muy interesante en Colombia que se llama el Colegio Amigos del Turismo, en donde se da todo el tema de turismo y la importancia del turismo en los colegios, desde los colegios. También los colegios tienen, por ejemplo, salidas obligatorias cada año. Bueno, en este caso van a estar pagadas en este momento, pero realmente ha sido muy interesante porque los niños viajan desde muy pequeños a diferentes sitios a conocer Colombia y conocen Colombia y trabajan proyectos alrededor de esos viajes. Y por último, pues por último y no necesariamente lo menos importante, todo realmente es muy importante, todo el tema de riesgos de las poblaciones indígenas en América Latina, probablemente en ciertos países más que otros, pero realmente estas comunidades indígenas están presentando muchos riesgos de desplazamiento. En Colombia, pues se están viendo, por ejemplo, muchos desplazamientos de estas comunidades indígenas a Bogotá y a las ciudades, donde realmente pierden el lenguaje, pierden sus costumbres y además se enfrentan a unas condiciones de inseguridad extrema. Sobre todo también las mujeres y los niños se enfrentan unas vulnerabilidades muy altas. Entonces, cómo a partir de la gestión de los destinos también contribuimos y cómo realmente el turismo puede contribuir para que las comunidades indígenas realmente se queden en el territorio, puedan tener el control de sus recursos y a la vez también desarrollar sus propias actividades y fortalecer la cultura local. Estas comunidades que se llaman originarias precisamente tienen ese vínculo con el origen y por eso cuando estamos viendo la pérdida de diversidad también cultural con las comunidades indígenas, estamos hablando que estamos perdiendo el vínculo con el origen, ¿no? Y eso en muchos casos como que es un llamado de atención también de cómo estamos enfrentando hoy en día el desarrollo y cómo realmente debemos enfrentarlo dentro de la planificación de los territorios y los destinos para que realmente sí haya una inclusión, un desarrollo social y una calidad de vida adecuada para las comunidades locales. Y es aquí donde en este territorio y en esa gestión, teniendo en cuenta esas necesidades y esos desafíos, hay que precisamente investigar, innovar y emprender para aportar al desarrollo, pero teniendo en cuenta que en esa pregunta de cómo el turismo puede realmente aportar en ese desarrollo, teniendo en cuenta las problemáticas que enfrentamos. Entonces, así, bueno, termino esta presentación para dar paso entonces a las preguntas y después a la presentación de Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Erika Álvarez del Iguales. Nuevamente, a todos los que están participando, por favor, si fueran tan finos de hacer su... Hola. Por favor, si los que quieran hacer su pregunta, lo pueden hacer a través del micrófono. Por favor, gracias. Creo que no hay preguntas. Buenas tardes, licenciada. César Aguilar le saluda. Buenas noches, César. Gracias. Bueno, yo creo que es un tema que afortunadamente se ha abordado en estas charlas, los 17 objetivos, y es probable por eso, ¿verdad? Estoy tratando de
de justificar un poco quizás la participación de los colegas, de los compañeros. Así que yo creería que no es que no tengan preguntas, sino que de alguna manera los temas han sido bastante abordados y el tema de su parte ha sido muy, muy clarísimo, ¿verdad? Yo creo que es espectacular y pues quizás los compañeros, los colegas que tengan ahí alguna inquietud más, por ejemplo, turismo regenerativo para aplicar en Guatemala o algunas ideas más, creo que sí son válidas, compañeros, para preguntar y que nos amplíen aprovechando la experiencia de los profesionales que tenemos en esta oportunidad. Allí hay una pregunta, dice cómo incide el narcotráfico en la actividad turística. No sé si en general o en Colombia específicamente, pero pues digamos que en Colombia hemos tenido varias fases. Obviamente el narcotráfico y todo el tema de inseguridad ha marcado mucho lo que ha sido el turismo en Colombia específicamente. Todavía existen lugares en toda Latinoamérica, sí, bueno, en Colombia todavía existen muchos lugares a los cuales no se puede ir. Eso está pasando también en otros lugares. En Perú entiendo que también hay unas zonas en el Amazonas bastante complejas con el tema del narcotráfico. Por lo tanto, pues es realmente una incidencia muy negativa, ¿no? Otro punto que estamos viendo en Colombia que no ha gustado mucho y es que a pesar del proceso de paz, pues se vende pues están vendiendo tours de alguna forma alrededor del narcotráfico. Eso pasa, digamos, y hay iniciativas así, pero realmente es algo que no gusta, pues a muchas personas no nos gusta, ¿no? Por lo tanto, pues eso va a ser una problemática pues que debe ser abordada realmente, yo creo que en colectivo con los diferentes países en América Latina para poder realmente dar una solución, porque efectivamente pues es algo negativo, ¿no? Otra, gracias por la pregunta. Aquí Gustavo también entonces nos escribe, ¿cree que la población indígena en América Latina vaya a ser muy afectada por este coronavirus al extremo de haber un notable descenso? Pues es un tema también muy complicado. Estamos viendo que ya en el Amazonas están lanzando casi que SOS, digamos, las comunidades indígenas en la parte del Amazonas y desafortunadamente pues vemos eh, como en Brasil, por ejemplo, no ha habido políticas de protección hacia las comunidades en muchos casos y en América Latina hay muchas comunidades indígenas completamente cerradas que tienen mucho miedo de recibir visitantes. Por lo tanto, inclusive si estamos hablando de una reactivación del turismo, hay un tema que se está hablando y es que se dice que el turismo de naturaleza, el turismo rural, el turismo de las comunidades es lo que primero se va a reactivar, el turismo de proximidad, etcétera. Ahí habría que tener en cuenta mucho a las comunidades indígenas y respetar mucho a las comunidades indígenas que actualmente están cerradas y no quieren recibir visitantes. Y pues estamos viendo que sí va a haber, digamos, una actividad, una migración masiva, digamos, hacia el turismo de naturaleza, pues hay que precisamente pensar en esa planificación para poder generar un control y que realmente esa migración, digamos, hacia ese turismo de naturaleza no implique una degradación de los ecosistemas. Yo creo que es muy importante tener en cuenta actualmente, digamos, esa reactivación en ese sentido, porque vemos, digamos, la oportunidad económica, pero también hay que ver esas comunidades rurales si están preparadas para recibir a los visitantes, porque muchas veces, desafortunadamente, en las zonas rurales
no están preparados para una emergencia hospitalaria y es lo que se ha visto en algunas localidades, desafortunadamente, en Latinoamérica. Entonces, si no están preparadas para una pandemia, ¿cómo vamos a preparar para recibir visitantes, ¿no? Es muy importante de pronto pensar en esos protocolos de entrada a las comunidades indígenas y creo que en algunos sitios ya lo están pensando. Sigo leyendo. La legalización de los países debe ser modificada, sobre todo el orden territorial de los municipios. Bueno, el ordenamiento territorial siempre es importante. A mí me parece una idea interesantísima la idea que oí que estaban pensando en Chile del ordenamiento por cuencas hidrográficas, ¿no? Al final el agua pues es casi que como si fuera la sangre de nuestras venas, pues es el agua en la tierra. Entonces realmente me parece muy interesante ese ordenamiento. Ivania dice, sería una pena que nosotros les llevemos la enfermedad a las comunidades indígenas. Exactamente, y hay muchas comunidades con mucho miedo actualmente de recibir visitantes, ¿no? Entonces hay que tener de pronto tener unos protocolos, ¿no? De entrada a esas comunidades. Carla dice, ¿cómo iniciar el trabajo con las comunidades indígenas para que ellas sean gestoras de su propio destino? ¿Alguna estrategia que recomiende? Pues realmente, si se quiere que las comunidades indígenas sean gestoras de su propio destino, la iniciativa realmente debe salir de ellas mismas. Una vez, digamos, ellas presenten el interés de trabajar en turismo, pues ya de alguna forma uno puede permitirse entrar y tratar de trabajar con ellos. En Colombia, por ejemplo, se ve que hay muchas comunidades reacias al turismo, hay muchas comunidades que no quieren definitivamente tener turismo, otras ya se han abierto y pues se han trabajado en algunos casos muy de la mano, por ejemplo, de operadores locales. En otros casos también ha habido operadores internacionales como G-Adventures, por ejemplo, que tienen unos códigos muy interesantes de buenas prácticas con comunidades indígenas que podría ser algo como para que ustedes revisen. Eso podría ser interesante que puedan revisar esas estrategias que tiene G-Adventures con comunidades indígenas en Latinoamérica y tiene varias documentación muy interesante. Bueno, Julio López dice, buenas tardes Natalia, ¿qué acciones estratégicas puede asumir el INGUAT para los prestadores de servicios turísticos a nivel comunitario? Bueno, yo no conozco, digamos, mucho la estructura del INGUAT, por lo tanto voy a hablar un poco más generalizado, no específicamente del INGUAT, sino que realmente yo creo que esos prestadores de servicios turísticos comunitarios y esas iniciativas comunitarias son fundamentales en el turismo. Digamos que yo trabajo con esta red también Comunitur, que está muy enfocada Fíjate que Kurt me dijo en el que turismo necesitaba unos comunitario. datos de lo que estábamos hablando. Y Están considerando creo que es muy que importante que Federico los apoye, alguna lo entidad está pública considerando. Y institucional la verdad siempre que acompañe estas yo me iniciativas sorprendí porque comunitarias. pues no he sabido de Verónica. Jacqueline, ya, listo, ya lo silenciaron. Por lo tanto, así como digamos las empresas privadas aquí en Colombia y creo que en muchos sitios tienen cámaras de comercio, ¿no? La Cámara de Comercio que apoya a las entidades privadas, los capacita, los acompaña. Yo creería que las entidades públicas deberían de alguna forma tener algunas alas o algunas direcciones relacionadas con esa fortalecimiento y apoyo a las iniciativas comunitarias, porque estamos hablando que uno de los principales beneficios del turismo pues es que las comunidades locales también puedan ver esos beneficios del turismo y que realmente la calidad de vida de las comunidades se mejore. Entonces, ¿qué mejor que integrar específicamente dentro de las cadenas de valor esas iniciativas comunitarias dentro de lo que es el turismo sostenible? Y yo creo que ahí la entidad pública y las entidades públicas pues tienen un liderazgo muy importante en ese proceso de integrar y darle participación a esas iniciativas comunitarias, ¿no?
Dice, y Vania dice, exacto, el turismo comunitario debe salir de la comunidad y los beneficios regresar a la comunidad. Así es. Gracias por la respuesta. Admin dice, con el problema de la pandemia pueden haber comunidades que demonicen a los turistas por miedo a los contagios. Así es, ya está pasando, ya he visto algunos casos en Bolivia, probablemente debe estar pasando en muchos sitios. Todavía realmente tienen mucho miedo, ¿no? Ivania dice, la mayoría de empresas que realizan el turismo comunitario hasta hoy llegan a visitar las comunidades, pero el beneficio que dejan en ella es poco o nada y es por eso que muchas comunidades no están interesadas en el turismo. Exacto, así es. Realmente esa parte del beneficio a las comunidades es algo que realmente no se ha tomado muy en cuenta y fíjense, pues, por ejemplo, la actitud negativa de ciudades como puede ser de verdad Barcelona o Venecia, donde no quieren turismo y hay unos grafitis en todas las ciudades también rechazando el turismo. Por eso mismo, porque realmente son las comunidades las que deben estar realmente recibiendo esos beneficios o si no realmente se tiene una actitud negativa frente al turismo. Juan Carlos dice, hay comunidades que manifiestan resistencia a las empresas que se pueda a las empresas. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues realmente todas las relaciones se basan en la confianza, ¿no? La generación de confianza no se da de un día para otro, la generación de confianza se da con el paso del tiempo y con las acciones. Por lo tanto, pues esto es un tema de generar confianza en ese círculo, ¿no? En todos los actores turísticos dentro del destino, que es un poco el tema relacionado con la gobernanza, por ejemplo, que estuvimos viendo antes de ayer. Esa relación entre las entidades públicas, las entidades privadas, las comunidades, la sociedad civil, debería ser en los destinos una relación positiva, en donde se trabaja de común acuerdo con una visión de territorio y una visión de destino para que realmente se den beneficios a todos, ¿no? Y eso realmente es una cuestión de confianza, ¿sí? Las empresas, si no generan confianza dentro de los territorios, es muy complicado y realmente eso solamente se hace a través del tiempo, a través de las acciones y eso requiere tiempo y requiere constancia y requiere un trabajo mano a mano de las comunidades. Muchas veces hay que respetar también los tiempos de muchas comunidades que tienen unos tiempos diferentes muchas veces a los que podemos tener algunos en ciudades, son tiempos diferentes. Delia dice, Natalia, disculpe, ¿cómo se procede positivamente para promover el turismo comunitario y que hay un gana-gana? Pues yo creo que cuando las relaciones son justas, ¿no es cierto? Y equilibradas, en donde se deja a un lado un poco, por ejemplo, la avaricia y se deja a un lado ese individualismo, simplemente las relaciones se dan, ¿no? Que son esas redes que también hablábamos antes de ayer. Esa generación de redes van relacionadas con una generación de redes también de confianza en donde todos ganamos. Entonces, realmente la comunicación es importante. Eh, los operadores turísticos, las empresas que no están en el territorio y llegan a un territorio, deben generar como canales de comunicación adecuados con las comunidades en el territorio y sobre todo brindarle la capacidad a las comunidades de decidir. Muchas veces pensamos que nosotros, si venimos de otro lado, o porque somos expertos o porque eh, tenemos algún estudio de más, pensamos que tenemos la razón y resulta que, pues la razón, no existe eso de la razón. Realmente cuando son trabajos mancomunados con otros actores turísticos, con otros actores, con otras personas, lo más importante es llegar a acuerdos en todo hay que buscar puntos en común para avanzar.
y eso yo creo que se aplica en todo, ¿no? En todo lo que uno adelante, siempre tiene uno que buscar puntos en común para avanzar, respetando en este caso pues la autonomía de las comunidades y ver precisamente poder empoderarlas también y darles su representatividad. Yo creo que los beneficios del turismo en un territorio no se deben limitar a la generación de empleos, sino que realmente las comunidades deben también ser líderes de sus emprendimientos, de sus iniciativas y ser también empresarios y generar muchos más beneficios directos a las comunidades. A ver, aquí hay otros. Debido al COVID en Guatemala, se está optando por un turismo virtual. ¿Considera usted que sea esta una nueva herramienta de turismo sostenible comunitario? Bueno, yo creo que eso no reemplaza la visita, realmente es una alternativa que se puede ver actualmente como algo urgente, digamos, o lo más rápido posible, pero no sé, realmente es algo nuevo que habría que revisar si la gente realmente está dispuesta a pagar por ciertas experiencias virtuales, ¿no? Como es algo muy inicial, no podría realmente decir al respecto nada más. Eh, Otra pregunta. Buena tarde, Natalia. Es sabido que las iniciativas de turismo comunitario deben venir de las comunidades y, por supuesto, ellos los gestores y actores principales de su desarrollo. Sin embargo, ¿cómo nace desde las comunidades si en muchos casos son comunidades analfabetas? No tienen el conocimiento que el turismo puede ser una herramienta de desarrollo para su comunidad. Bueno, eso, por ejemplo, puede ser una labor de las entidades educativas. Por ejemplo, este programa que les comentaba de los colegios amigos del turismo, en ciertas comunidades se puede empezar a ver precisamente, explicar un poco qué es el turismo, explicarles un poco y darles herramientas para que ellos a partir de esas herramientas puedan tomar decisiones, ¿no? Los CAT deben ser más inclusivos. En la actualidad solo lo conforman empresarios turísticos. Creo que se debe incluir a la sociedad civil. No conozco muy bien la figura de los CAT, pero tienes razón. Por ejemplo, cuando hablamos de las organizaciones de gestión del destino, no sé si una CAT podría llegar a ser una organización de gestión del destino. Sí deben integrar actores públicos, actores privados, comunidades y sociedad civil. Inclusive muchas veces se integran actores que no necesariamente están vinculados con el turismo, como pueden ser, nosotros les llamamos acá juntas de acción comunal u otras entidades, digamos, de decisión de los territorios. Guille de León dice, si no lo gestiona ni beneficia a la comunidad, no es turismo comunitario, es explotación de parte de los operadores. En ocasiones generan conflictos internos en las comunidades. Ay, se me perdió. Porque solo benefician a una o dos familias, algo que abunda con todas las agencias clandestinas que operan en Guatemala a través de Facebook. Sí, eso realmente hay que tenerlo muy en cuenta y revisar porque a veces se generan más malentendidos, más mal que bien, ¿no? Con algunos operadores. Es importante, por eso yo creo que de alguna forma esos códigos de conducta de las organizaciones de gestión del destino, que realmente entre todos estén muy pendientes de quiénes son los que llegan, qué tipo de turismo están haciendo, qué tipo de turismo se quiere en el destino y a partir de ese turismo que se quiere en el destino, poder direccionar esas actividades, ¿no? Giovanni Vidal dice que piensa en el caso de que algunas comunidades cobran peaje. Pues no sé si eso puede ser legal o ilegal, por ejemplo, habría que revisar un poco eso, no sé si dentro de la parte de autonomía de las comunidades lo pueden hacer, si es una actividad completamente legal, eh, pues yo creo que mientras que ellos esos ingresos los reinviertan dentro de sus comunidades, yo creo que no habría ningún problema. No sé, habría que revisar un poco también ese marco legal, como te digo, no podría decir mucho más. Eh, y Vania, todos son bienvenidos a pertenecer a cualquiera de los CAT que hay en Guatemala. Existe un pago que se realiza con donación.
Otro dice, Otto Pérez dice, en los CAT puede estar otro tipo de organizaciones y pequeños empresarios organizados. Celso dice, hay turismo a lo largo de la zona fronteriza con Venezuela. ¿Qué zonas son más turísticas en su país? Porque veo que hay muchos territorios en los que ha habido grandes desplazamientos humanos debido a los paramilitares, droga, etcétera. ¿Cuáles son realmente las zonas a las que se puede ir en su país? En la zona fronteriza con Venezuela no hay realmente turismo. La problemática con Venezuela eh, pues ha ido, digamos, en avanzada desde hace muchos años ya. Pero sí hay zonas, o sea, hay departamentos que reciben turismo. eh, Colombia es tan grande que realmente de nombrar ahorita cuáles son las zonas que se puede ir es complicado. Digamos que hay ciertas zonas pues mucho más turísticas que otras. Cartagena, pues ustedes han oído, la costa Caribe, pues hay varios sitios muy interesantes. El Amazonas, está la zona montañosa, que hay muchos sitios en toda la parte de Colombia, es muy montañosa. En Colombia se divide en tres cordilleras y por lo tanto, pues toda esa zona montañosa donde hay las principales ciudades, casi toda es muy turística, la región cafetera, el Pacífico, las islas San Andrés y Providencia. En el Pacífico también hay otra isla, se me olvidó el nombre, Gorgona, que también es muy, muy interesante. Realmente hay muchas zonas. Bienvenido a visitar. Eh, bueno, ¿qué más? Jabel dice, por eso es tan importante apostarle al fortalecimiento de los líderes y lideresas de las comunidades y fomentar la gobernanza sostenible. Esto no puede gestionarse desde la urbanidad, ni los empresarios privados, deben ser iniciativas comunitarias bien asesoradas y empoderadas. Celso Hernández dice, no está bien lo del peaje, pero como no hay ningún control por parte de las autoridades, eso hace parte de la falta de presencia del Estado y el gobierno. La gente toma posesión de las carreteras de forma más que mafiosa. Bueno, hay que revisar un poco eso. No conozco el contexto, lo que te digo, habría que revisar un poco pues la legalidad también y realmente si se está haciendo algo interesante o no. Es como cuando algún atractivo turístico está en un predio privado. Hay muchas veces esa persona privada pues cobra una entrada para hacer un mantenimiento del camino. Entonces yo lo tomo un poco más como así, ¿no? Habría que revisar. El reto de pasar de la literatura a la práctica es el mayor desafío siempre, es como los objetivos de desarrollo sostenible, que hay que pasar de la acción a la práctica, de las palabras a la acción, perdón. Finalmente aquí hay otro, en Guatemala el turismo nunca ha sido política de Estado, en tiempo de elecciones lo prometen y después no cumplen. Bueno, el turismo yo creo que es una actividad todavía se sobrevalora mucho. Bueno, no, perdón, no se valora mucho, no se habla mucho de todos los beneficios que tiene el turismo, pero cuando uno ve, por ejemplo, a nivel mundial los presupuestos que se tienen para el turismo realmente son mínimos. Bueno, yo ya le quiero dar paso a Ángela, que seguro que está que se habla. Muchas gracias a todos y muchas gracias por todos esos comentarios y esas preguntas. Muchas gracias, licenciada. Entonces le damos paso entonces a... ¿Todos me escuchan ahí bien? Sí, sí, la escuchamos muy bien. Sí, Perfecto. Vale, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. A todos los asistentes también, muchas gracias. En el marco de estas charlas, y como bien lo ha notado mi compañera Natalia, queremos también dar una visual de cuáles son algunas oportunidades en cuanto al turismo, tanto para esta situación como en un futuro próximo. El tema que yo les voy a hablar el día de hoy, en la tarde de hoy, es un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo y me apasiona porque en nuestro continente, a nivel general, es un tema un poco tocado, digámoslo así, poco hablado. En muchos casos me he dado cuenta que no es un tema que le den prioridad muchas veces o que no lo ven como un potencial a tratar en un momento próximo. Entonces,
realmente las oportunidades son muchas cuando entendemos de qué se trata y de todo lo que nos estamos perdiendo en el continente por no tratarlo. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta a todos los asistentes y es si alguna vez han tenido alguna dificultad de movilidad, si alguna vez han tenido que utilizar una silla de ruedas, unas muletas, tal vez, un bastón. Si la respuesta es no, que por lo general cuando doy este tipo de charlas sobre este tema, pues la respuesta es no, les hago otra pregunta. ¿Alguna vez han tenido alguna lesión leve, temporal, como por ejemplo la lesión de una rodilla, de un tobillo, tal vez haciendo alguna actividad deportiva? Si la respuesta sigue siendo no, eh, vuelvo y les pregunto, ¿alguna vez han tenido que cargar maletas por sitios donde no hay rampas en alguno de sus viajes? ¿O han visto que algunos aquí, bueno, la mayoría de nosotros pertenecemos al sector turístico y posiblemente aquí hayan muchos prestadores de servicio, tal vez hayan visto a sus visitantes, a sus turistas, lidiar con maletas muy pesadas sobre lugares donde no hay rampas? Y si la respuesta sigue siendo negativa, pues la pregunta sería si alguna vez han tenido que cargar bolsas de mercado, tal vez, o han tenido alguna persona en su familia, o ustedes mismas, para las mujeres, han estado embarazadas. Todas estas características, y ahí yo creo que ya incluyo a casi toda la población, la respuesta cuando es afirmativa es que cada uno de nosotros en algún periodo de nuestra vida hemos tenido movilidad reducida. Si bien ninguna de las preguntas anteriores fueron afirmativas, en algún momento vamos a entrar a una edad adulta. Y esta la verdad es que es una cuestión o una respuesta de las pocas que hay en la vida que es definitivamente sí, es que todos vamos a llegar a la vejez, ¿no? Y ahí sí o sí vamos a tener dificultades de movilidad en mayor o menor grado, pero las vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el turismo accesible? Que yo personalmente me he encontrado, como les mencionaba al principio, que no es un tema muy tratado o que tal vez sí hemos encontrado muchas legislaciones. En el caso de Colombia existen muy buena normatividad, incluso una vez al año, antes de la situación que estamos viviendo, se generan unos congresos de turismo accesible, un congreso de turismo accesible, perdón. Entonces, digamos que sí se trata, pero como lo mencionaban al final de la anterior charla, una cosa es pasar del texto a la práctica. Eso es un reto muy grande y lo sabemos. Este tema también lo quiero unir a la parte que nos hace tan potenciales en Latinoamérica, y en la charla de Natalia también lo pudieron observar, y eso creo que todos lo sabemos, y es nuestro potencial en naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con estos dos temas? Nos hemos dado cuenta que pareciera que son dos temas que no pueden estar juntos, o que muchas personas digamos, en nuestro imaginario vemos que no es posible, que es muy difícil hablar de que tenemos ese potencial, y las personas con movilidad reducida. Aquí bien también quiero hablar de por qué estamos hablando de movilidad reducida. Sabemos que las discapacidades son diversas, pero en el caso de la movilidad reducida, como bien lo vimos en la pregunta en la que abrí la charla, es la mayor cantidad de personas, porque no solamente se contemplan discapacidades permanentes, sino también las temporales. Eso quiere decir que, según el Congreso Internacional de Turismo Accesible, que fue realizado en el 2016, las estadísticas muestran que más del 52% de la población tiene algún tipo de movilidad reducida. Entonces, uniendo, digamos que ese porcentaje que es bastante importante, nuestros entornos naturales que son un potencial, ¿cómo podemos hacer
que ese turismo accesible sea realmente visualizado con el potencial que tiene. Actualmente hay muchos países, en especial en Europa, que ya este tema es de discusión en las agendas en temas turísticos y en temas transversales. Entonces ya hay estudios a nivel internacional enfocados a personas con movilidad reducida y cómo impactan positivamente en la economía turística. Aquí a nivel general les traigo algunos datos muy importantes y es para empezar a visualizar lo que nos perdemos cuando no contemplamos esta clase de mercado. El 15% de la población mundial, estos son datos del 2019 que se hizo esta investigación, tienen algún tipo de discapacidad. Entonces acá vuelven a mencionar de ese 15%, más del 50% tienen algún tipo de movilidad reducida. Estos números también se traducen en algo muy importante y es que una de cada 10 personas tiene movilidad reducida. Solamente España, por no tener, y estamos hablando de un mercado que es altamente turístico, y eso lo sabemos, pero todavía se tienen algunas falencias. No solamente de infraestructura, y más adelante vamos a ver que este tema no solamente equipara el tema de infraestructura. Entonces, solamente en España, por no tener las condiciones para darle respuesta a esta demanda, que es creciente, se están perdiendo aproximadamente un 30% de las ganancias anuales. Eso se traduce, más o menos cifras de ese año, de 142 millones de euros anuales. Entonces, ¿qué es el turismo accesible? El turismo accesible tiene una condición muy interesante y es que habla de algo que se llama diseño universal. Y acá quiero enlazar un poco como la línea que venía hablando Natalia, y es en estos momentos, en esta situación, hablar de turismo es un poco complejo por lo que estamos viviendo, pero este tema en particular nos llama a darle la vuelta a la manera en que estábamos gestionando la industria turística en general y en términos de planificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la accesibilidad nos da un camino de mirar primero hacia lo local, hacia el bienestar de nuestras comunidades, y que por ende, si tenemos un diseño universal que ayude a la movilidad de las personas de nuestras comunidades, por el resultado van a haber destinos, lugares y actividades que den respuesta a un mercado, como vieron en la anterior diapositiva, un mercado bastante importante. ¿Qué quiero también decir con esto? Que en lugares como Europa, ahorita digamos que es un mercado que está bastante en crecimiento acá en Latinoamérica, pero pues por la situación que estamos viviendo, ya no tanto, pero claramente es un vivo ejemplo de cómo actualmente tenemos que valorar temas como la pirámide poblacional. ¿Qué pasa en Europa? La pirámide poblacional está totalmente a la inversa. Hay mucha población en edad adulta que tiene dos características. Tiene dinero por sus pensiones y tiene tiempo. Pero claramente, como les mencionaba, de la tercera edad que requieren digamos que tienen unas características de movilidad reducida particulares. Entonces, este mercado, ellos están muy interesados, cada vez se denota más el interés por nuestro continente, pero claramente esa oferta, si en Europa no está tan contemplada en un 100%, pues acá en Latinoamérica menos. Y también hay una característica, y es que el europeo está muy interesado en la parte natural de nuestro continente, pero entonces si enlazamos las dos cosas, es muy complicado gestionar productos turísticos que realmente, digamos, que den respuesta a esa demanda. Dentro de este estudio que nos encontramos, pues realmente para mí, que fui parte de la investigación, fue una sorpresa el descubrir que, por ejemplo, países como Chile, entonces ahora nos trasladamos para acá,
Y eso va muy bien con la situación que estamos viviendo, porque sabemos, y ya lo han dicho en varias publicaciones, organizaciones como la OMT, que el turismo va a empezar a desarrollarse de una manera local y luego regional. Entonces, las personas que estuvieron en la charla del día miércoles también pudieron escuchar a mi compañera Natalia Jiménez, que les mencionaba que la competencia no es entre nosotros del mismo país, sino con nuestros vecinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tema? Chile, países como Chile y Argentina, nos encontramos que su pirámide poblacional ya no es pirámide. En realidad es un rectángulo que está a la tendencia a convertirse en un triángulo a la inversa. Entonces, podemos empezar a visualizar y nos podemos empezar a planificar hacia un futuro próximo de que sí podemos tener esa demanda muy cercana. El reto está en que estemos preparados cuando el momento llegue. Entonces, por eso el tema es muy importante. Vuelvo a retomar lo que les decía al principio de esta diapositiva, y es que la accesibilidad, al tener características de flexibilidad de uso, de que sea simple, intuitivo, de que genere un mínimo esfuerzo físico, no solamente va a beneficiar al turista, el turista digamos que va a ser el resultado de ese trabajo, sino que va a beneficiar a toda nuestra población infante y población de la tercera edad. Y en la mitad estamos todo el resto, como yo les mencionaba en la pregunta, pues todos vamos a estar mucho más cómodos y esa es la realidad. Hace más o menos unos 10 años se hizo un experimento, un arquitecto en España realizó un experimento de grabar, para la entrada de un edificio, hizo unas escaleras y una rampa. Colocó una cámara a grabar durante 3 días y se dio cuenta que las personas, no importaba su condición física, si traían cosas o no traían cosas, todas iban por la rampa, casi todas, un porcentaje de más del 90%. Eso nos indica que claramente vamos a optar por la opción que menos esfuerzo físico nos genere. Entonces, si empezamos a concebir nuestras estrategias pensando en este tipo de diseño universal, digamos que vamos a estar un paso más adelantado. Casos como Chile, por ejemplo, ellos a raíz de este congreso que les mencionaba del 2016, ellos ya están empezando a planificar sus destinos a nivel gobierno con una mirada de diseño universal. Entonces, digamos que la competencia es buena siempre y cuando empezamos a replicar estos modelos que son positivos, ¿sí? No la competencia de la crítica mala, sino de darnos cuenta que a nivel regional podemos replicar buenas prácticas. Entonces, esto es, bueno, básicamente lo que les comentaba. Y ahora también es necesario decir que la accesibilidad va más allá de la infraestructura. Todo lo que les he mencionado anteriormente claramente requiere un esfuerzo y una inversión tanto pública como privada. Y en estos momentos sabemos que es muy complejo. ¿Qué podemos hacer a nivel Latinoamérica? Y esto ya lo veníamos mencionando incluso antes de lo que pasara con la pandemia. Si bien digamos que estas inversiones a corto plazo son bastante complejas y teniendo en cuenta que a nivel general la mayoría de empresarios del sector turístico son pequeñas empresas, hacer grandes inversiones en infraestructura es un poco complejo. Incluso en algunos lugares, como por ejemplo en Colombia, nosotros tenemos unas figuras que se llaman los pueblos patrimoniales. Los pueblos patrimoniales tienen unas arquitecturas que se deben respetar porque por ello se llaman pueblos patrimoniales. Entonces, esas infraestructuras de las calles, de las casas, no se puede modificar como lo pide el reglamento de la Organización Mundial de la Salud para las personas con movilidad reducida. Más sin embargo, sí se pueden hacer cosas que garanticen que el turista pueda tener una experiencia extraordinaria. Aquí también hay unos datos y es que esto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a mercado y eso nos interesa mucho cuando somos empresarios. Volvemos a la cifra, casi el 50% de la población tiene algún tipo de movilidad reducida
Y hay algo muy particular en esta población y es que nunca viajan solos o casi nunca viajan solos. La mayoría de ellos está calculando en dos a tres personas más la persona con la movilidad reducida. Eso quiere decir que la demanda se triplica o se cuadruplica en la mayoría de los casos. También hay una característica muy particular y es que son turistas que es muy fácil fidelizarlos. Ustedes saben que como empresarios este tema de fidelización es muy complejo porque claramente el turista, por lo general, cuando va a un lugar apartado, un lugar exótico, como la mayoría de nuestros destinos, es muy complicado que vuelva si no se le ofrece una experiencia diferente. Entonces, eso es un reto en sí. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad? Ellos, como la oferta, perdón, como la oferta es tan limitada, ellos son muy fieles cuando encuentran un destino que se adapte a sus necesidades. Ellos, por estadística, se demuestra que ellos ya no buscan más, sino que cada vez que quieran ir a ese lugar ya saben a dónde ir, ya saben a quién contactar, a qué agencia, a qué hotel, a qué destino. Entonces, y ellos replican la información, digamos que la promoción que se genera a través de los productos turísticos que tienen en cuenta esta población indican que su promoción es mucho más económica y es mucho más fácil. Entonces, por lo general, ellos los primeros viajes los hacen con la familia, luego regresan con los amigos y así sucesivamente. O sea, realmente es muy interesante este segmento de mercado. ¿Qué es lo que pasa con nuestros destinos? Hay ciertas cosas que podemos ir haciendo para ir llamando la atención de ese turista que ahorita va a buscar dos cosas, ¿no? Claramente que se adapten sus servicios y que garanticen la seguridad. Eso lo tenemos clarísimo en cuanto a protocolos, no solamente para ellos, sino para la comunidad, quien le está recibiendo, y eso lo tenemos muy claro. O sea, eso ante todo. Pero no podemos dejar solamente que nuestro destino o nuestro producto turístico es COVID-free y solamente dejarlo ahí porque estamos ocultando la experiencia. O sea, actualmente hay que tener un balance. ¿Qué encontramos nosotros, por ejemplo, en cuanto a información? La información de esta empresa, que fue una de las que hicimos la investigación, es una empresa que es reconocida por tener servicios para personas con movilidad reducida. Más sin embargo, esta información realmente la obtuvimos muy difícil. Fue por el contacto del contacto, nos dijo, esta empresa hace esto. Pero realmente en su página web, en su call center, en los diferentes medios de comunicación, no hay información eh, exacta de los servicios que genera. Es decir, en cada una de sus actividades que genera en la página de una manera muy fácil, debería poder uno visualizar según mi tipo de discapacidad, si ellos son especialistas en ello, en cuál puedo acceder. O tal vez tengo un familiar que no tiene una discapacidad permanente, pero pues sí necesita cierta adaptación. Entonces, no se encuentra la información de manera fácil. Esto lo que hace claramente es desanimarlo y esto no solamente pasa con esta población, sino a nivel general. Pregúntense en ustedes si cuando están buscando algún servicio, algún producto en Internet, uno estadísticamente dice que las personas ahora tenemos una atención de 10 segundos. Si yo no encuentro la información de primera mano, posiblemente voy a seguir a la siguiente hasta que encuentre una que me dé la información rápidamente y pueda yo tomar también mi decisión rápidamente. Así digamos que son los consumidores de hoy en día a nivel general. También, ¿qué podemos hacer? Esto es tener nuestras páginas adaptadas, nuestras páginas de fácil acceso y con la información relevante. Pero también hay algo muy importante y es la capacitación teniendo en cuenta a nivel general,
pero este tipo de población todavía nos falta mucha educación en cuanto a cómo se trata a esta población. Solamente por el hecho de la manera en que nos dirigimos a ellos, es algo todavía que nos falta mucho. Yo, por ejemplo, el día de hoy estaba escuchando noticias en un canal de noticias internacionales y estaban precisamente entrevistando a una persona con un tipo de discapacidad. La persona que le estaba entrevistando le dijo, la estaba como presentando, e indicó, les presento a Lisette, que tiene una discapacidad, la persona discapacitada, dijo así, y esto es un error muy común, pero se debe muchas veces a que todavía no estamos relacionados mucho con este tema, por lo cual me parece muy importante empezar. Y estas son las acciones que realmente no nos cuestan mucha inversión. El solo hecho de decir las personas con discapacidad, la persona en sí no es discapacitada, mucho menos, bueno, ahorita se escucha mucho menos esta palabra, por ejemplo, persona con minusvalía, persona minusválida. Esto es un error porque la discapacidad no define a la persona completamente. ¿Qué otro aspecto también? Pues los básicos de atención al cliente. Por ejemplo, esta página no, por teléfono y por contacto, tampoco mostraba información específica de cuál, según mi discapacidad, yo podía acceder. Entonces, si esto pasa con estas empresas que se promocionan como especialistas en este tema, pues bueno, digamos que no es muy no es muy buena práctica la que están haciendo porque realmente no van a captar clientes y posiblemente pase lo que está pasando ahorita. Yo ahorita les estoy mostrando este caso y ustedes ya van a saber que esta empresa realmente no es que sea, genere una buena práctica en cuanto a lo que ofrece. Entonces, esta clase de actividades, el link de productos, el correo que tenga una respuesta rápida, el trato telefónico que sea empático, que sepan cómo dirigirse a las personas. Creo que esto es de atención al cliente en general, pero como les decía, sí se requiere un poquito más de educación, un poco más de educación en cuanto a este tema y al trato a las personas de esta población. Entonces son cosas que, como les repito, se pueden ir trabajando sin necesidad de tener una gran inversión y no estamos hablando directamente de infraestructura. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta investigación? Perdón. Una de ellas es claramente que el tema se maneje transversalmente por lo que les mencionaba. Cuando se habla de accesibilidad, se tiene que hablar no solamente de un turismo accesible, sino que, porque en sí, si vemos el turismo accesible y lo vemos así, nos especializamos solo en esa rama, también estamos excluyendo a las personas que pueden estar acompañando a la persona con este tipo de discapacidad. Entonces, tenemos que hablar de un sistema universal, transversal a todas las tipologías de turismo y volver a pensar en que estos esfuerzos que se hagan en este tema van a beneficiar de manera directa a la comunidad y que por resultado van a haber espacios adaptados a toda clase de público y nos va a abrir mucho más las posibilidades de poder captar demanda. También es importante, y lo enlazo a la charla de Natalia, y es que si pensamos en lugares naturales como los tenemos en Latinoamérica, claramente hay que tener en cuenta que no que podemos volver a un turismo de masas. Entonces, también hay que relacionarlo en que, como les mencionaba, este tipo de cliente es un cliente muy interesante por las características que les mencioné. Ellos no viajan solos, claramente tienen un ingreso económico bastante importante en la mayoría de los casos y captar este tipo de demanda puede hacer de ello una estrategia importante para no tener que generar esas cantidades de turismo para poder
satisfacer las necesidades mensuales de los pagos que se genera, etcétera. Entonces, también el redoblar esfuerzos para generar estudios especializados, como les mencionaba, falta mucho entender cómo manejar este tipo de demanda y entender los beneficios que realmente trae, dejar de tener como ese temor a que es imposible, sino que realmente tiene un potencial enorme. También las medidas tributarias, esto lo vimos en los casos de Chile y Santiago de Chile y Barcelona, los dos estando en continentes diferentes y en contextos muy distintos. Sí todavía falta mucho apoyo de parte de los gobiernos para incentivar que los empresarios puedan adaptar sus productos y servicios y por ende sus destinos a esta clase de demanda. Como les mencionaba, claramente hay una inversión importante, pero podemos ir trabajando en cuestiones de atención al cliente que pues, no requieren una inversión mayor. Y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones especializadas a nivel internacional. Hay unas muy importantes para esta investigación. Nosotros trabajamos con la ONCE, que es una entidad internacional que ayuda a proyectos de diferente índole siempre y cuando pues estén direccionando a el beneficio a esta población con diferentes discapacidades. Bueno, pues hasta ahí mi charla con esta pequeña reflexión. Claramente tener una discapacidad no es un problema, el problema es vivir en una sociedad que no esté preparada para que todos podamos desarrollar independientemente en el entorno en cualquier situación de nuestra vida. Y ahí está lo que muy seguramente muchos de ustedes han escuchado y es lo de turismo para todos. Ese es el reto que tenemos todos los que pertenecemos al sector turístico. Y bueno, les dejo acá pues los datos de contacto. Actualmente, esencialmente Destinos, nos encontramos en adaptación de nuestra página web, pero igualmente pues tenemos red social y pues nuestro correo electrónico. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. Mire, fascinante realmente el tema de la accesibilidad para los turistas, tanto internos como externos. Yo les pido a los que están participando ahorita, si quieren hacer alguna pregunta o algún aporte, por favor, tenemos aproximadamente unos 10 minutos para que la licenciada pueda contestar. Vale, muchas gracias. Sí, por acá estoy. Bueno, no hay preguntas. Por acá me indican que el quinto Congreso Latinoamericano de Turismo Accesible fue realizado en el 2019 en Guatemala, específicamente en Parajachel. Espero haberlo pronunciado bien. En excelentes resultados del destino, prestadores de servicios capacitados con una mayor conciencia y con la infraestructura adecuada, principalmente en las comunidades. Excelente. Excelente, creo que eso es un trabajo muy importante y el reto es ello, ¿no? Pasar de estos eventos que claramente son importantes para poder brindar experiencias y compartir experiencias y también co-crear entre los destinos. Ahí volvemos a decir lo que hemos mencionado, empezar digamos, a que esa competencia sea sana, sea positiva, es muy importante y pues pasar a la acción, ¿no? Eso también es muy importante. Muchas gracias a todos. Un problema real es que hay empresas que recaudan, que creo que rentan, creo que es la pregunta, en una casa para servicios de hoteles o restaurantes y por ello no tenemos servicios apropiados para el turismo accesible. Recomendaciones para estas empresas. Vale, precisamente el ejemplo claro es, como les mencionaba, los pueblos patrimoniales, por ejemplo, acá en Colombia, claramente la infraestructura, adaptar, por ejemplo, lo que es ascensores
rampas de diferentes calles donde no está permitido por ley. Lo que podemos empezar a trabajar. Licenciada, la voy a interrumpir. Creo que hay una persona ahí, Vicky Juárez, creo que tiene encendido su micrófono. Vicky Juárez, por favor, apagar su micrófono. Muchas gracias. Por favor, licenciada, disculpe. Puede seguir, Vale, por favor. no pasa nada, vale, perfecto. Entonces, una de las recomendaciones que sí se hace es que empecemos a trabajar en cuanto a la atención al cliente. O sea, creo que por más difícil que sea la llegada, que eso en muchas ocasiones es lo que más dificulta el turismo, sí o sí va a seguir siendo una actividad presencial por más virtualidad que haya. Tenemos que ir al destino en algún momento para poder vivir, para poder sentir esa experiencia humana y natural. Por más difícil y complejo que se pueda de pronto pasar por la situación de movilidad reducida, sí es comprobado que la experiencia puede ser muy positiva cuando las personas que le atienden están capacitadas en muchos aspectos para el trato de las personas con movilidad reducida. A mí personalmente me impactó mucho en una de las entrevistas y lo tengo muy presente con un funcionario de la ONCE, que él tiene una discapacidad permanente y él nos decía, mi experiencia en un destino cambia de 0 a 100 cuando las personas que me están atendiendo me dicen 2 preguntas muy sencillas. Señor, ¿usted necesita ayuda? Y la segunda pregunta es, si yo les os contesto que sí, la segunda pregunta es, ¿cómo le puedo ayudar? Hay que tener en cuenta que que como adultos, creo que a ninguna persona le gustaría que un desconocido te toque sin autorización y muchas veces cometemos ese error y realmente no lo hacemos em, con mala intención. Y cuando vemos una persona que, digamos, necesita algún tipo de asistencia, lo primero que hacemos es tocarle y asumir que la persona va a querer esa ayuda como la estamos realizando. Y muchas veces esto incomoda y puede que no estemos ayudando realmente. Entonces, estas 2 preguntas pueden, en palabras de él, decía, a mí me pueden cambiar la experiencia de 0 a una experiencia maravillosa, simplemente con ese buen trato. Em, bueno, muchas gracias a todos también por la participación. También aquí dice, la virtualidad solo servirá para marketing. Sí, y será una herramienta personalmente muy valiosa. Precisamente el día viernes, el de hoy en 8, vamos a estar también hablando de marketing digital para pequeñas empresas. Entonces, es una herramienta muy, muy importante. Em, que también, bueno, ese día también les hablaremos un poco de ello, pero que también facilitará muchos temas de educación al turista, porque estamos trabajando internamente como empresarios para mejorar las condiciones de la prestación de los servicios, pero también hay que ver el otro lado de la moneda y es que cómo somos nosotros como turistas. Muy pocas veces nos hacemos esa pregunta. Entonces, la virtualidad nos puede ayudar a que el turista haga ese primer acercamiento. Yo les cuento rápidamente una experiencia en la que estaba involucrada hace algunos años en Parques Nacionales de Colombia y es que queríamos hacer precisamente unas cápsulas donde las personas pudieran visitar virtualmente el parque y de primera mano comprendieran cuáles eran las reglas de juego para visitar un parque. Entonces, eso nos ayuda a que cuando el visitante vaya presencialmente también tenga una percepción inicial de lo que se va a encontrar, pero también de cómo se debe comportar en un sitio. Esto es un ejemplo. Hay muchas más funcionalidades, pero va a ser una herramienta hoy y para siempre muy importante. ¿Cómo manejan los precios al ingreso de atractivos para nacionales y extranjeros? Bueno, pues, eso realmente depende. En el caso de Colombia, sí hay variación. Conozco otros países como Perú, que también tiene variación de precios. Eh,
dependiendo a si es nacional o extranjero, pues digamos que eso también hay que analizarlo. Muchas personas pues no están totalmente de acuerdo, pero pues habría que analizarlo, ¿no? Yo creo que es muy importante que se haya, en mi percepción, sí es muy importante que el turista, independientemente de esta situación que estamos viviendo, siempre me ha parecido que el hecho de que uno como nacional pueda conocer su territorio genera dos pautas. Una es el sentido de pertenencia y el segundo es que no hay nada mejor en cuanto a promoción que los propios locales conozcan de su territorio. O sea, creo que nos ahorraríamos mucho dinero en promoción nacional e internacional si nosotros como locales conociéramos nuestros territorios. Em, Aquí se me pasó en Guatemala, tierra del mundo maya. Como guatemalteco lo aporto, somos personas de servicio con empatía y actitud positiva. Hoy por hoy tenemos un presidente con movilidad reducida. Esto ha creado que muchos hoteles trabajen la infraestructura, habilitando rampas, pasamanos. Excelente. O sea, creo que a nivel general, como les mencionaba, también eso beneficia a todos realmente. Entre más facilidades tengamos, em, mejor calidad de vida vamos a tener. Creo que estas barreras em, arquitectónicas y a veces sociales que tenemos a nivel general, si las empezamos a trabajar, al final vamos a salir beneficiados todos. Y cuando hay calidad de vida en los territorios, eso se ve reflejado sí o sí en la experiencia del turista. El turista lo va a vivir. Bueno, creo que no hay más preguntas. A todos, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, también extenderles la invitación para las próximas charlas. Esperamos pues contar con todos ustedes. Muchas gracias.